Mira cómo quedó este volante, completamente destruido. Y todo por usar tragavolante. Poco a poco lo fui rompiendo. Pero hoy lo voy a transformar completamente usando crochet. Te voy a enseñar paso a paso cómo restaurarlo desde cero, incluyendo cómo reemplazar la espuma para que quede firme, cómodo y con un acabado profesional. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales: hilo de algodón color rojo y gris, un ganchillo de 4 milímetros, goma eva, silicona caliente, aguja lanera. Y usaremos la estructura del cubrevolante como base. Es muy importante descoser la funda antigua del volante para utilizar su estructura, así quedará más firme y más definida nuestra funda. Aquí pueden ver cómo fue retirada toda la funda que cubría nuestra estructura. Es opcional pegarle goma eva a esta estructura, así queda más blandita y más rígida. Utilizaremos nuestra máquina de silicona caliente para pegar nuestra goma eva a la estructura. También pueden utilizar cualquier otro pegamento que ustedes tengan. Vamos a iniciar con el nudo corredizo. Luego realizaremos 16 cadenetas. La cantidad de cadenetas dependerá del tamaño de su estructura. Iniciaremos en la segunda cadeneta desde el ganchillo, realizando un punto bajo en cada cadeneta. En total tejeremos 15 puntos. Cuando terminemos de tejer nuestra primera fila, iniciaremos la segunda con una cadeneta y giraremos el tejido. Y repetiremos lo mismo, un punto bajo en cada punto. En total tejeremos 15 puntos bajos. El último punto a veces queda un poco escondido, así que no se olviden de tejerlo. Desde la fila 3 a la 34 repetiremos lo mismo, un punto bajo en cada punto. Luego de la fila 35 en adelante explicaré cómo realizar el cambio de color. En mi caso, el tejido mide 20 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Desarmaré el último punto para que hagamos el cambio de color. Tendremos los dos bucles en el crochet e introduciremos el hilo de color rojo a través de ellos dos. Luego realizamos una cadeneta y giramos el tejido. Continuaremos tejiendo un punto bajo en cada punto. Llevamos el hilo de color gris a través de los puntos y luego lo vamos a cortar. En total tejeremos 6 vueltas con el hilo de color rojo con las mismas indicaciones. Recuerden que al final una cadeneta y giramos el tejido para comenzar la siguiente fila. En el último punto de la vuelta 6 tendremos los dos bucles en el crochet y a través de ellos pasaremos el hilo de color gris. Luego continuaremos con lo mismo, una cadeneta y giramos el tejido. Y así seguiremos tejiendo 34 filas más de color gris. Cortamos el hilo de color rojo y así continuaremos hasta tener el largo deseado.
En mi caso, el tejido medirá 97 centímetros. A continuación, uniremos la funda. Para esto, haremos una cadeneta y luego un punto enano en las hebras internas de los puntos entre sí. Con la aguja roma o de lana esconderemos el restante de hilo a través del tejido de color rojo. Daremos vuelta al tejido al lado derecho una vez ya unido. Ahora realizaremos el borde de la funda. Colocamos la funda en nuestra estructura base. Nuestra estructura base tiene unos pequeños agujeros en donde antes estaba cosida la antigua funda. Esto los utilizaremos para ir tejiendo nuestro borde y así unir nuestro tejido a la estructura. Estos orificios nos ayudan a pasar más fácilmente la aguja a través de la estructura. Para esto usaremos una aguja de costura. Yo recomiendo utilizar guantes para que las manos no se dañen. Esto es opcional. Una vez terminemos de coser todo el borde del tejido, anudaremos los dos extremos con 2 nudos. Y esconderemos los extremos de los hilos con la aguja roma o de lana. Y así quedó este volante, de estar completamente destruido a verse como nuevo. En el próximo video voy a hacer un mini suéter a crochet para la palanca de cambios a juego con este diseño. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete ahora. Si te gustó este proyecto, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué otro accesorio te gustaría ver. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo tutorial.